Querida Vero, qué gusta, querida Gaby, un fuerte abrazo a ustedes, un honor poder tertuliar unos momentitos y a la directa audiencia que me tendrán la paciencia de soportarme. Y bueno, ya iniciando esta entrevista, queríamos saber por qué Yacu Pérez se propone por una segunda ocasión. ¿Aprendimos algo, digamos, durante las elecciones anteriores desde el 2021? ¿Cómo queda esa postura y cuál va a ser de alguna manera, la nueva imagen o la misma imagen, no sé, que Yacu Pérez proponga para estas elecciones anticipadas? Parodiando a Heráclito, este pensador de la antigüedad, quien decía, nadie se baña dos veces en el mismo río. Yo digo que nadie recibe dos veces el mismo sol. Cada elección es distinta, cada elección tiene sus particularidades y en esta ocasión nos presentamos en una situación de una tragedia nacional, pero a la vez de una situación en términos electorales creo que mejor que el 21, porque ahí, solo para dar dos indicadores, el uno de las encuestadoras que nos ponían antes en el séptimo, octavo lugar, hoy nos ponen en el segundo lugar. Y el otro indicador, el crecimiento exponencial que hemos tenido en la costa ecuatoriana, sobre todo a más de la sierra, que ya tuvimos un nicho importante, pero en la costa ecuatoriana sí se ve el sentir en las calles como hay la expresión de apoyo. Pero a la vez, en el 2021, la principal o el principal problema no era la inseguridad ciudadana, lo era, pero no como principal problema. Esta vez el principal problema que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas es la inseguridad, el desempleo y la falta de inversión social. Y eso es un tema, son palabras mayores que hay que tomarle con toda la fuerza, con toda la firmeza para encontrar, al menos preparar el terreno, porque no somos magos para hacer magia ni santos para hacer milagros. Ujú. Yaco, muy buenos días, le saluda Gabriela Peralta. Nada, como comenzar también la conversación justo con algo que usted ha mencionado en días anteriores, sin lazos ni correístas, ha dicho usted. Entonces, ¿cuál es la alternativa, el escenario que usted nos propone? La tercera vía, en vez de corrupción, honestidad, en vez de extractivismo, ecología, en vez de autoritarismo, participación democrática. Esto es una propuesta que en el centro de todo está la vida, la filosofía de la vida. Y alrededor de esta filosofía de la vida, entonces viene la bioeconomía, la bioagricultura, la biogeografía, la bioética, la vida en el centro. O sea, no podemos la vida estar al servicio del capital, al servicio del mercado, del dios mercado. Esto hay que cambiar y creo que los dos anteriores gobiernos son del pasado que no pudieron dar una salida a la problemática social. Y por eso nosotros decimos que somos una propuesta distinta, fresca, nueva, que está calando en el corazón de los ecuatorianos. Ahora, en el 2021 Yacu Pérez estuvo casi que disputando el segundo lugar, recordemos, en las elecciones, lo que pasó también en el CNE, y finalmente Guillermo Lasso se terminó imponiendo y luego posteriormente ganando la presidencia. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con Yacu Pérez durante este tiempo de la presidencia de Guillermo Lasso? Porque, por ejemplo, mucha gente ha opinado que más bien ha sido una posición bastante alejada de lo justamente de todo lo que ha sucedido acá en el país. Entonces, ahí justamente la pregunta es, ¿cuál ha sido esta participación política y esta voz? ¿Ha existido una tercera vía, justamente una oposición o una opinión crítica por parte de Yacu Pérez durante este gobierno? En efecto, en el 2021 nosotros durante 4 días estuvimos en la segunda vuelta. Al quinto nos bajaron al tercer lugar. Ganamos en 14 de las 24 provincias. Es decir, el fraude impidió llegar al balotaje. ¿Qué hemos hecho en este tiempo donde en el gobierno de Lasso? Presentamos una denuncia penal por el fraude electoral. Presentamos una denuncia penal contra las travesuras, la corrupción de Lasso por los Pandora Papers. Presentamos una acción de inconstitucionalidad a la ley tributaria. Hemos presentado varias acciones de protección en defensa de muchos territorios que dieron continuidad al extractivismo del gobierno pasado y con Lasso que no paró, continuó en la acción de protección en Pangua, la acción de protección constitucional en Saraguro, en Fierro Urco, la acción de protección
en Quimsacocha, la acción de protección que hemos tenido en Dulcepamba, en San Pablo de Amalí, y ahora defendiendo a los hermanos criminalizados por la protesta social, a 6 hermanos campesinos e indígenas en las naves en la provincia de Bolívar, por el juicio que hemos participado activamente. Recién el día de ayer, una primicia, acaba el gobierno, el Estado nos presentó una demanda por rebelión por las protestas de octubre, y ahora porque no encontraron elementos, acaban de mandarlo al archivo a la Fiscalía de la provincia de Pichincha. Hemos estado activos en las manifestaciones en Quito, a favor de las mujeres que defienden sus derechos, los ecologistas, es decir, entre la academia, entre mi ejercicio profesional, entre las acciones climáticas, no hemos parado. Eso hemos estado permanentemente, como históricamente hemos estado en resistencia cuando estuvimos al frente del Ecuarunari en 2 periodos, al frente de la CAOI o en la prefectura. Ese es nuestra filosofía de vida, de defender el agua, defender la biodiversidad, defender la vida en el planeta, y en ese sentido hemos estado igualmente por las causas más justas, que creo que es un deber imperativo de no quedarnos cruzados de brazos, sino estar activos en la defensa de los sectores más empobrecidos del país. Yaku, ya aterrizando un poco más en el tema, justo preguntarle, ¿no? Bueno, he escuchado en otras entrevistas que usted nombra que una mujer será quien la acompañe en el binomio presidencial, ¿no? Denos nombres, ¿qué perfiles serán? Efectivamente, la mujer no puede solamente estar como una figura decorativa, para adornar el binomio, o peor, para decir que está en el proceso. No, la mujer tiene su capacidad, su autonomía, su inteligencia, su aporte, su complementariedad, y hemos decidido que sea una mujer y que sea de la costa ecuatoriana. No puedo, por respeto a los perfiles que tenemos ya en varias hojas de vida, varias personas académicas unas, otras empresarias que tenemos de la costa ecuatoriana, pero ojalá en este fin de semana, más tardar, ya la próxima, daremos a conocer el binomio que nos acompañará en este proceso, y ojalá cuando seamos gobierno. Pero se podría, digamos, adelantar como algún perfil, alguna, digamos, característica que se pondría en esta candidata, puesto que, recordemos, la vez pasada estuvo la señora Limón inicialmente, cuando barrió varias críticas en torno a octubre, también algunas posturas racistas, luego también Virna, que al final terminó apoyando de alguna manera a Guillermo Lasso. Hay algunas declaraciones medias complicadas. Se pondrá ojo justamente para intentar que esa representación no solamente pasa por el tema de género, sino por el tema ideológico también. En efecto, usted tiene toda la razón, y yo ofrezco disculpas porque esa vez, por estar tomando decisiones al apuro, cometimos un error, un horror, en poner personas que no están en nuestra línea ideológica, cuando estaba pensando en la privatización de algunos sectores del Estado. No va con nosotros. Nosotros no somos partidarios del neoliberalismo, y se tuvo que corregirlo a tiempo. Y después, nuestra candidata, que tengo buenos recuerdos de Virna, pero al final se fue con Lasso. Fue una tristeza, pero bueno, cada uno es dueño de su decisión. Nosotros dijimos que eso no era lo correcto, se fue. Precisamente por eso hoy tenemos varios filtros para que pueda ser una candidata que no necesariamente tiene que ser de la izquierda, de la extrema, puede ser del centro, pero que tenga claridad, que tenga criterio, que tenga autonomía, que tenga honestidad inobjetable, que no haya hecho daño a trabajadores, a la naturaleza, que sea una activista en defensa de los derechos. Más o menos por ahí ese es el perfil, pero por respeto a ellas no puedo todavía dar los nombres, pero en su oportunidad así lo haremos. Entendemos, Yaku. Ya yendo como a otro tema también de esta conversación, también preguntarle por, bueno, sé que usted también está por proponer también esto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y también el Consejo de la Judicatura. Cuéntanos al respecto. Sí, hay que hacer una reforma constitucional, si no, no sabemos cuál sería el mecanismo.
Nos hemos reunido con varios rectores de universidades, algunos decanos, intelectuales, y estamos formando varios equipos de apoyo técnico. Y en tema lo que usted nos pregunta sobre esto, nos ratificamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería ser eliminado. Pero si no hay cómo, porque esto se lo haría solo a través de una constituyente, pero al menos una reforma constitucional que limiten algunas de estas facultades que tiene el Consejo de Participación, porque no ha sido la salida, el sueño de la participación y el control como se creía, como se diseñó en el 2008. Igual el Consejo de la Judicatura, en materia de burocracia, antes había 180 personas, hoy hay 6.000. No decimos que ellos tenemos que despedirlos, son personas que necesitan trabajar, pero no pueden entorpecer y estar al frente de una institución tan delicada y de enorme trascendencia como es la función judicial, un pequeño sector administrativo que no hace nada con los jueces que actúan violando la Constitución y la ley. Entonces hay que ir por una reforma constitucional para ser lo que fue antes. Yo recuerdo antes de 1998, antes de que se crearía el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, entre los jueces de la Corte, se elegía una comisión administrativa y ellos eran los que tomaban tenían las facultades en la parte administrativa. Luego se vino esta creación y recuerdo incluso que el Consejo de la Judicatura un cierto tiempo estuvo manejado, presidido por un ingeniero. Yo no sé qué, a mí los pelos se me pondrían de punta, yo siendo un abogado, que me pongan a realizar una intervención quirúrgica, zapatero a sus zapatos. Ahora, ya para finalizar esta entrevista, Yacu, se menciona la alianza con Unidad Popular, con el Partido Socialista, y digamos de la candidatura pasada también hubo varias críticas en torno a un intento aparente de la división de Pachacuti, y ahí se han mencionado algunos cuadros, estoy pensando en Sofía Sánchez, por ejemplo, que era parte también de sus filas, pero se ha mencionado que más bien dividió las aguas en Pachacuti. ¿Qué pasó también con Yacu Pérez y con, digamos, sus candidatos al interior de Pachacuti? ¿Cómo también se vio esa fractura finalmente con la CONAIE? Sí, efectivamente, nosotros planteamos la tercera vía, era sin lazos ni correas, y los asambleístas apenas llegaron a ser asambleístas, se bifurcaron del camino, unos se fueron por lazo, otros por correa, y fue una gran pugna, debate al interior cuando les dijimos que no nos aliemos con estos dos movimientos, pero ellos prefirieron captar la presidencia de la asamblea con Guadalupe Llori en alianza con el partido de Lazo, a cambio de los puestitos y las comisiones. Y ahí es donde fue la gota que derramó y tuvimos que nosotros, con tristeza, salir de Pachacuti. Pero eso no significa un divorcio con las bases de Pachacuti, que tengo un enorme respeto, consideración al mismo movimiento que me dio la oportunidad para poder ser candidato. Hoy no están cerradas las filas, yo siempre mis manos extendidas con el movimiento Pachacuti, que tiene su historia, que tiene su trayectoria, y que yo seré respetuoso si ellos toman una decisión de contar con sus propios candidatos para la presidencia, pues simplemente les desearé el mejor de los éxitos y uno tiene que ser respetuoso con las decisiones ajenas. Y ojalá pueda ser el movimiento que recupere lo que en el camino se bifurcaron. De todas maneras, abiertos a poder conversar, a poder interactuar y buscar acuerdos, consensos, porque ellos no son nuestros enemigos. Los enemigos es la corrupción, es el crimen organizado, es la desnutrición infantil, es el calentamiento global, ese capitalismo extractivista, neoliberal, patriarca, racista, esas taras, esos tentáculos que vienen, ellos son nuestros enemigos, el resto no. Yacu, antes de cerrar, justo también preguntarle qué propuesta tiene para enfrentar la inseguridad acá en el Ecuador. Yo no soy guerrerista, soy un pacifista, pero eso no significa que vamos a tener una actitud tibia como ha tenido este gobierno. Primero, este gobierno no tiene un diagnóstico claro, es palo a ciegos que está dando. Vamos a actuar con firmeza frente al crimen organizado, pero con sensibilidad social. Es decir,
La educación tiene que ser una prioridad. La educación está vinculada con la seguridad. Van a decir, ¿y por qué? Hay cerca de 200.000 niños que después de la pandemia se quedaron sin estudios. Esos niños fueron reclutados por el crimen organizado. Entonces, si queremos seguridad, si queremos desarrollo, si queremos paz, si queremos justicia, hay que comenzar con educación. Hay que implementar programas de inclusión, programas sociales en los barrios donde se necesita. Y lo otro, pues, son acciones preventivas. Y las acciones disuasivas, punitivas, hay que entrar primero dotándoles de mayor presupuesto a la policía, mayor presupuesto a todo lo que tiene que ver con seguridad para el equipamiento. Pero además hay que hacer reformas. No es posible que el CERCOP sea una traba gigante que para comprar chalecos o implementos para la policía, equipos informáticos y todo, demorar un año para poder tener una adquisición de estos implementos es demasiado. No vamos a poder esperar un año cuando sigue el derrambe, el desangre de vidas inocentes en las calles de la ciudad. Hay que actuar no solamente con urgencia, sino con emergencia. El mayor problema que tenemos los ecuatorianos, que es la inseguridad ciudadana. Yacu, ya para finalizar el programa, desde las redes sociales también nos preguntan, bueno, y si se cierra el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué pasa con la participación ciudadana? ¿Dónde queda la voz de los ciudadanos y ciudadanas? La voz de los ciudadanos hay que elevarlo eso. Debe haber veedurías. Por ejemplo, con este organismo que ha hecho múltiples denuncias, que es se me va donde está actualmente presidiendo el doctor Germán Rodas, la Comisión Nacional Anticorrupción. Hay que potenciarles, hay que darles más libertad, hay que facilitarles acceso a la información, transparentar la información. Y creo que no solamente a través del control social y participación ciudadana se puede elevar la participación de los ciudadanos. No, a los ciudadanos hay que transparentar la información, que puedan ver cuál es el presupuesto de cada ministerio, para que vean quiénes están ingresando a formar parte de los empleados, de los trabajadores. Hay que hacer que la participación no solamente se puede actuar a través de las instancias del Estado. Ahí ha fracasado. La participación tiene que venir de la ciudadanía, de los barrios, de las comunidades, de las federaciones, de los diferentes organismos, dándole autonomía, dándoles libertad, informándoles a ellos dándoles cuentas todos los días. La participación ciudadana no es solamente cada 2 años o cada 4 años, tiene que ser permanente, efectiva y de todos los días. Yacu, muchísimas gracias por esta entrevista y desde ya le comprometemos a una entrevista más bien presenciales de los estudios Ajá de Wambra, donde seguiremos andando en sus propuestas de campaña y en las alianzas también que se proponen justamente para el país en estas elecciones anticipadas. Muy amable, muchas gracias. Ha sido un honor poder dialogar con ustedes y desde acá, desde Cuenca, desde la periferia, le mandamos un fuerte abrazo a todas, a todos los ecuatorianos. Un lindo día.